Avisen si te ve, por favor. Estoy revisando la transmisión en vivo y por ahora veo que hay 27 personas y bueno, por el momento no hay comentarios, pero vamos a esperar algunos, yo creo que esperemos unos 2 minutos o tres antes de empezar. ¿Sigue sin escucharse? Y te escucho, te escucho. No, no te escuchas, Mariana. Raro, a ver. ¿Aló? ¿Se escucha ahora? O sea que estaba hablando todo el rato sola. Sí, parece que no se está Parece escuchando. que no se Ahí sí está... parece que te ¿Sí? escucharon. Ahora sí. Sí, ahí me confirman. Ah, ya. Bueno, volvemos a empezar. Yo era la que estaba con problemas de audio. Así que Dice ya. bajito, dice que se escucha bajito. Me escucho bajito. Ya, le voy a subir al micrófono. A ver. Aceptar. Y... ¿Ahí se escucha más alto? ¿O muy bajito todavía? A ver. Gente, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ya. Ya, cualquier cosa con el audio, problemas, me comentan. Ya, igual lo más importante es que Constanza se escuche mejor que yo, pero para que sepan. Ya, bueno, ahora sí, como les estaba comentando, bueno, estamos dándole la bienvenida a la primera charla de Infogatos. La charla corresponde a Derribando mitos sobre nutrición en nuestras mascotas, realizada por Constanza Pinilla. ¿Ya? Además de esto tenemos el aporte y la presencia de auspiciadores como son que no quisieron estar ausentes esta vez, que son la Quiltrería Bazar, Hostal Mufasa y por supuesto Nutrición Felina de Constanza Pinilla. Ya agradecemos el apoyo de estas tienditas que han querido estar presentes hoy. Ya. Perdón si me desvío un poco porque estoy mirando igual los comentarios, ¿ya? Ya, veo que ahora se escucha bien. Al parecer ya no tenemos problemas de audio. Bueno, comentarles también que la idea es que la charla se realice sin interrupciones, ¿ya? Por lo tanto, una vez que comencemos la charla, la idea es que sus preguntas las vayan dejando en los comentarios y que no tengamos interrupciones directas. Por lo tanto, no se van a contestar las preguntas de inmediato, sino que vamos a tener un espacio al final para la respuesta de preguntas y tenemos a todo el equipo de Infogatos detrás trabajando para reunir las preguntas que más surjan, las que sean más interesantes, etcétera, y todas estas las vamos a comentar al final. Bueno, también comentarles que tenemos algunas sorpresas para el final. Y eso, bueno, me había presentado, pero probablemente no se escuchó. Soy Mariana, la mamá de Taiga, como todos me conocen, o Sayuri, como prefieran. Y eso,
Así que yo creo que podemos comenzar o seguimos esperando un ratito, Connie, tú me dices. Yo creo que podríamos empezar, por lo menos ya tenemos a 53 personas conectadas, así que yo creo que es momento de empezar la charla sin problemas. Ya, perfecto. Entonces, gente, cualquier cosa, si el audio se empieza a escuchar mal o tenemos alguna interrupción o alguien tiene algún problema, me lo ponen en los comentarios, yo estoy atenta y vamos revisando qué pasa, ¿ya? Ya, Connie, te cedo toda la palabra, así que puedes comenzar. Ya, perfecto. A ver, vamos a poner primero el puntero en caso de cualquier cosa. Y entonces, bueno, mi nombre es Constanza Pinilla, yo soy médico veterinario, como me presentó Mariana, y yo me titulé de la Universidad Austral el año 2018. Actualmente me encuentro cursando un magíster en la misma universidad en Ciencias Mención Salud Animal y también, bueno, llevo dedicándome a la nutrición de pequeños animales hace aproximadamente unos 3 años y también participo en el sitio de Nutrición Natural Mascotas Chiles, que es un sitio manejado por otros colegas veterinarios con los que trabajamos en conjunto. Como paréntesis, Mariana, creo que todavía no me veo, no se ve no se ve la imagen en la presentación, no me veo. Así como por si acaso. Ya, ok. Ya, disculpando ese error técnico, porque, bueno, estamos recién empezando con este sistema de Facebook Live, así que nos disculpan, por favor, algunos estos inconvenientes que hemos tenido, pero ahora que vamos a empezar, esperamos que no haya ningún inconveniente más para la charla. Así que, sin más, vamos a comenzar con la charla que se denomina como Derribando mitos en nutrición de mascotas, que básicamente es una charla que yo hice con mucho cariño, que está dirigida tanto a tutores de perros como a tutores de gatos, que si bien este sitio es solamente para gatos, esta charla la realicé también para el Colegio Médico Veterinario. Por ende, la idea es poder llegar a más personas a través de este sitio. Por ende, vamos a comenzar. La nutrición en nuestras mascotas, tanto en nuestros queridos gatos como para los perros, es un pilar esencial del bienestar. Todos cuando tenemos una mascota queremos darle una buena alimentación, entregarle un alimento que le guste, que lo pueda nutrir bien y que pueda garantizar una buena salud y que básicamente no se enfermen a futuro. Entonces, la nutrición es un pilar fundamental para poder dar la mantención de las funciones vitales. Esto quiere decir de que a partir de los alimentos que le entreguemos a nuestros animales, va a poder funcionar correctamente su organismo. Todo el sistema animal requiere de combustible para funcionar. Y esto se va a lograr mediante la alimentación. También esto es fundamental para dar una buena calidad de vida. Bien es sabido que si entregamos una buena nutrición, la expectativa de vida tiende a aumentar y también la calidad de vida, porque no es lo mismo tener mucha longevidad, por ejemplo, pero que uno viva lleno de enfermedades crónicas, que es algo que se ve de forma muy frecuente en la salud humana también. Otro punto que es sumamente importante es el crecimiento y el desarrollo de nuestros animales. Siempre nos tenemos que fijar en los alimentos que sean adecuados para la etapa puntual, como por ejemplo la etapa de cachorro, la etapa de animales adultos y en la etapa senior. Por ende, las necesidades nutricionales de los animales van cambiando con el tiempo. También la alimentación es un vínculo sumamente importante con el tutor. ¿A quién no le gusta comprarle algún rico al perro o al gato y poder entregárselo? Es algo que todos hacemos y siempre queremos regalonear a nuestros animales. Es algo completamente natural y prácticamente todos lo hacemos y es lo que corresponde. También la nutrición, como les comentaba, permite la prevención de enfermedades. Si yo doy una buena alimentación, lo más probable es que voy a evitar la presentación de enfermedades como, por ejemplo, la obesidad, que actualmente es una de las pandemias mundiales, tanto para la especie humana como para nuestros perros y gatos. Y también, no menos importante, la nutrición sirve para dar el tratamiento de algunas enfermedades. Esto siempre de manera conjunta con el tratamiento médico establecido por el veterinario tratante. Por ejemplo, la enfermedad renal crónica tiene una influencia muy importante en la alimentación. Por ende, hay que hacer cambios en específico. Lo mismo con la obesidad y algunas enfermedades endocrinas. Entonces, a pesar de que es tan importante la nutrición,
hay muchos mitos que están dando vueltas alrededor sobre este tema en particular. Hay mucha información errónea que se difunde en la clínica diaria. Por ejemplo, ¿qué cosas le hacen bien o mal al perro y al gato? ¿Qué alimento es bueno o malo? Y acá hay una responsabilidad compartida que va tanto por parte de las personas naturales como personas no profesionales y el mismo personal veterinario. Lamentablemente hay una información que es lamentablemente la formación nutricional que tenemos los profesionales veterinarios es sumamente baja. Por ende, muchas de las cosas que tendemos a informar en la clínica es a partir de lo que me dijo el otro colega, pero que no hay una confirmación de esa información. Por ende, uno tiene que informarse antes de dar una declaración respecto a algo de la nutrición. Entonces, el propósito de esta charla va a ser revelar los mitos más frecuentes que se escuchan de nutrición y ver qué es la verdad que está alrededor de este mito, qué es lo que es falso y qué es lo que es verdad al final de cuentas. Entonces, vamos a hablar de los mitos más populares que hay en la nutrición de nuestras mascotas. Y principalmente quiero empezar con uno que es sumamente popular en la tenencia de gatos y, bueno, es muy común, que es que la sal y el sodio generan cálculos renales en los gatos. Probablemente este es uno de los mitos más difundidos a nivel mundial prácticamente, donde siempre se dice que el sodio genera cálculos renales, que básicamente genera daño renal y que muchos alimentos son malos porque tienen mucho sodio. Y esto no puede ser más falso. ¿Por qué? La verdad es que el sodio no tiene participación en la formación de cálculos renales en los gatos. Y esta especie en particular presenta una mayor tolerancia a los niveles de sodio que, por ejemplo, la especie canina y la especie humana. Por ejemplo, en las personas está demostrado que las altas ingestas de sodio sí tienen una incidencia en la presión arterial y en la formación de cálculos, pero no así en los gatos. Por ende, decir de que el sodio es dañino en esta especie es algo que es incorrecto. Hay varios estudios que han evaluado el entregar una ingesta mayor de sodio en gatos con daño renal y gatos sanos, y prácticamente no se ha visto ninguna clase de alteración en los parámetros. Por ende, al final es una información errada que se genera a partir de extrapolar la salud humana hacia la salud felina. Incluso se ha logrado demostrar que hay un factor de protección renal con el uso del sodio en dietas. ¿Y esto por qué ocurre? Porque al final el gato es un animal muy malo para tomar agua. Y bien es sabido que si uno come un alimento con mucha sal o mucho sodio, nos va a dar sed. Y lo mismo le pasa al gato. Se entrega un alimento con más sodio para que el gato pueda tomar más agua. Y de hecho, los alimentos de tipo urinary, que se tienden a prescribir para la disolución de cálculos, tienen un mayor aporte de sodio que un alimento de mantención. Por ende, el sodio nada que ver con que genere problemas de cálculos renales, porque se usa para disolverlos. Y también es importante mencionar que el sodio no tiene un rol en la hipertensión felina, no como ocurre en el caso de las personas. Así que este mito es bastante importante de derribarlo por lo pronto. Avanzando con otro mito, tenemos que este se repite bastante, y es decir que el alimento húmedo es comida chatarra y engorda y mancha los dientes. Esto es bastante común de escuchar tanto para los perros como para los gatos, y esto es mentira. ¿Por qué es mentira? Pasa de que el alimento húmedo suele ser de mejor calidad que sus contrapartes secas al comparar con la misma marca. Generalmente el alimento húmedo tiene un mayor aporte de proteínas y grasas de origen animal, que es lo que necesitan nuestros animales, que son carnívoros. El perro es un carnívoro facultativo y el gato es un carnívoro estricto. Por ende, necesitan consumir ingredientes de origen animal. En general, el alimento seco suele tener un mayor aporte de carbohidratos y el alimento húmedo, por su naturaleza de cocción, suele tener mucho menos. Estamos hablando que alimentos que el carbohidrato son azúcares, entiéndase carbohidrato como maíz, trigo e ingredientes similares, papas y almidones, básicamente azúcar. Y para poder formular un alimento seco necesitamos estos carbohidratos. Y en el caso del alimento húmedo, esto no es necesario. Y también el alimento húmedo es súper positivo porque da una asistencia en la hidratación tanto de perros como para gatos. Es importante esto
Esto es muy importante en el caso de los gatos, porque como les había mencionado, son muy malos bebedores de agua. Por ende, entregar alimento húmedo en un gato debiese ser casi que una regla. Se recomienda por lo menos entregar unas 3 veces a la semana. Y respecto al tema de que manche los dientes, generalmente la acumulación de tártaro dental es influenciada por mayoritariamente los azúcares y también predisposiciones genéticas de algunas razas en particular. Por ende, lo que más sirve para proteger los dientes no es solamente entregar un alimento seco o un alimento húmedo, sino que dar el cepillado dental para asegurar dar la correcta limpieza y mantención de los dientes. Avanzando, tenemos otro mito que es súper popular, que uno siempre se lo pregunta, que de repente uno ve que el perro está comiendo pasto, que el gato está comiendo pasto, y generalmente los gatos comen pasto hasta que terminan vomitando. Y generalmente uno tiende a escuchar de que estos animales comen pasto cuando están enfermos del estómago. Y esto también es un mito. ¿Por qué es un mito? Estudios han evaluado que este comportamiento es completamente normal en perros y gatos que se encuentran sanos y generalmente se ve que es más común en el perro que en el gato. Entonces, si no es porque están enfermos del estómago, ¿por qué comen pasto? Se cree que es una posible conducta evolutiva para controlar la carga parasitaria que tienen estos animales. Como les mencionaba, el perro y el gato son animales carnívoros. Por ende, en la naturaleza, si pudiesen comer las presas que normalmente consumen, generalmente hay un grado de carga parasitaria asociada. Por ende, instintivamente, el perro y el gato consumen esta materia vegetal para mantener esta carga parasitaria en niveles controlados. Ojo, que esto no quiere decir que si ustedes ven a su perro o a su gato comiendo pasto, no es que estén parasitados. Es una conducta evolutiva que la hacen independientemente de si tienen parásitos o no. Así que si ven a su perro o gato comiendo pasto, es una conducta normal, no es para motivo de preocuparse. Otro mito que es bastante común es el uso de esta dieta blanda cuando tenemos a nuestros animales enfermos, especialmente cuando hay cuadros de diarreas o vómitos, que es el famoso arroz con pollo. Y lamentablemente para el arroz con pollo no es la mejor dieta blanda que podemos usar en caso de cuadros gastroentéricos. ¿Y esto por qué ocurre? Básicamente ocurre porque el arroz es un alimento que básicamente es mayoritariamente azúcar, son solamente almidones y hay muchos perros y gatos que presentan sensibilidad o intolerancia frente al arroz. Y en el caso del pollo, el pollo si bien es una súper buena proteína con muy buena digestibilidad, el problema que tiene es que se encuentra en la mayor parte de alimentos comerciales para animales. Y cuando tenemos un paciente que tiene daño gastrointestinal, generalmente las células del intestino pueden tener daño y eso permite que partículas del pollo que normalmente no debiesen tomar contacto con esas zonas del intestino ingresen hacia el animal y por ende se puede desarrollar una sensibilidad, una alergia o una intolerancia alimentaria futura. Por ende, no es recomendable usar pollo y se recomienda utilizar una proteína de sacrificio. Proteína de sacrificio se denomina como una proteína poco común en alimentos comerciales para usarla en casos de cuadros gastrointestinales, cosa que si el paciente llega a sensibilizarse, no va a estar con un problema para encontrar alimentos a futuro, porque como les decía, la mayor parte de alimentos tienen pollo, entonces esto va a terminar generando un problema bastante complicado. Y en el reemplazo del arroz se puede usar otro ingrediente que es el puré de zapallo camote. El zapallo camote, nutricionalmente hablando, es bastante bueno para controlar cuadros de diarrea e incluso de constipación. Por ende, es súper positivo por su composición de fibras solubles e insolubles. Entiéndase por fibra soluble, por fibras que pueden ser parcialmente fermentadas por el organismo, y las insolubles como las que no se pueden fermentar y actúan como fibra, es decir, que ayudan con el tránsito gastrointestinal. Por ende, esta dieta del arroz con pollo no es la más recomendable, mientras que la de la proteína de sacrificio con el puré de zapallo camote tienen una mejor asimilación y ayudan a normalizar el tránsito gastrointestinal. Otro mito que está bastante consultado últimamente es el asunto de que los alimentos grain-free, específicamente para los perros, generan una cardiomiopatía dilatada. ¿Y esto por qué ocurrió? Pasa de que en Estados Unidos empezó a verse de que había más perros con cardiomiopatía dilatada
y casualmente vieron que consumían alimentos libres de grano. Esta imagen que vemos acá básicamente es el reporte que entregó la FDA, que es la Food and Drugs Administration de Estados Unidos, y básicamente establecieron que había una asociación. Pero esto no quiere decir de que estos alimentos generen la cardiomiopatía dilatada, solamente vieron una asociación, y la asociación no hace referencia a causalidad. Se establece de que posiblemente estos alimentos daban una posible deficiencia de taurina, pero en estudios más recientes indican que perros alimentados con alimentos libres de grano no tienen bajas en la taurina plasmática. Por ende, no se puede afirmar de que el hecho de que hayan detectado perros con cardiomiopatía dilatada sea a causa de estos alimentos. Por ende, todavía está en estudio cuál es la posible causa de origen de este trastorno cardiológico en los perros, pero no se atribuye a que el alimento no tenga granos como tal. Por ende, no hay que entrar a demonizarlos y hay que esperar a que se generen investigaciones de acuerdo al uso de estos alimentos en el largo plazo. También otro mito que es bastante usual y que se repite bastante es que si el alimento dice premium en el envase, se asocia que es de buena calidad, pero lamentablemente en nuestro país esto es falso. ¿Y por qué? Pasa de que en nuestro país no existe una normativa clara que establezca los parámetros que debe cumplir un alimento premium, lo que quiere decir de que cualquier manufacturador de alimentos, de mascotas, puede decir, yo te fabrico un alimento premium, porque no hay nada, no hay ningún requisito que diga el alimento premium debe cumplir con estos parámetros. En Chile no existe esa normativa. Por ende, es bastante ambiguo lo que es un alimento de buena calidad, al menos con esta denominación. Por ende, para poder elegir un buen alimento, es sumamente importante que nos fijemos en la calidad de los ingredientes, en el análisis garantizado e incluso la procedencia de este alimento, ya que la misma procedencia nos puede hablar de la calidad de la manufacturación de este alimento como tal. Avanzando, tenemos que otro mito muy conocido y muy popular es que las grasas son malas y hacen que los perros y los gatos se engorden. Lo más probable es que la mayoría de nosotros hemos escuchado que se dice que el alimento del supermercado es de mala calidad porque tiene mucha grasa, que les genera adicción a los perros y a los gatos porque tiene mucha grasa y que la grasa es mala y que van a terminar todos los animales obesos por dietas altas en grasa. Y esto es falso, porque tenemos que recordar que las grasas son esenciales en la dieta de animales carnívoros. Estamos hablando de que en estas especies la grasa es la principal fuente de energía junto con las proteínas. Y las grasas también son fundamentales para cumplir funciones vitales. Las grasas son esenciales para dar el acúmulo de grasa corporal que asiste como tejido de sostén para el organismo. No podemos tener un animal sin grasa en el cuerpo. La grasa también cumple una función fundamental en el sistema nervioso central. De hecho, gran parte del tejido nervioso es formado a partir de grasa. Por ende, es importante que haya grasas en la dieta. También la grasa es esencial para el tejido estructural e incluso muchas hormonas son de naturaleza grasa. Por ende, es importante que haya grasa en la dieta. Y generalmente los alimentos que son de mala calidad no es que tengan más grasa, es que tienen mucho carbohidrato. Y generalmente los alimentos de gama más baja usan granos porque es mucho más barato estabilizar un carbohidrato en un alimento seco que estabilizar una grasa. La grasa tiende a enranciarse rápido, y esto se los voy a dar con un ejemplo súper coloquial que todos van a poder entender. Si ustedes dejan una mantequilla a temperatura ambiente por más de 2 días, les aseguro que va a tener un sabor súper raro y malo. Y esto es por el enranciamiento. Por ende, para que un alimento comercial pueda usar un buen nivel de grasa para un animal carnívoro, tiene que usar muchos preservantes. Y los preservantes de buena calidad son caros, mientras que los carbohidratos no tienen este requisito tan grande de mantención. Por ejemplo, uno puede tener granos de maíz guardados por mucho tiempo sin que se pudran. Así que las grasas no son malas y tienen que darse con moderación, y grasas de origen animal principalmente. Asociado al tema de los alimentos grain-free, ahora también está muy de moda decir de que el alimento libre de grano siempre es mejor que el alimento convencional que tiene granos. Y también esto es un mito. ¿Por qué es un mito en algunos casos? Esto no quiere decir de que los alimentos grain-free sean malos. Quiero aclarar eso.
Pero pasa de que a veces este concepto se emplea como una técnica de marketing, que básicamente cambian el grano por otro tipo de almidón, como papa, tapioca y otros tipos de almidones. Y básicamente a veces se da un aporte similar o mayor de carbohidratos que un alimento convencional. Por ende, el alimento grain free no siempre es el mejor. Por ende, tenemos que fijarnos en que la proporción de carbohidratos que tenga el alimento no sea tan elevada. Por ende, hay que fijarse no solamente si dice grain free, ya que hay muchos alimentos que son de esta denominación que tienen una bomba de carbohidratos y al final pueden predisponer al sobrepeso en nuestros animales. Otro mito que yo lo veo mucho por parte de colegas veterinarios, y así que si hay colegas viendo esta charla, les pido que por favor no repitan este error, que es la entrega de dar alimento urinario de por vida, especialmente en los gatos. Siempre tenemos el caso del gato que ha tenido una obstrucción urinaria o que ha presentado algún tipo de cálculo, especialmente los cálculos de Struvita. ¿Y qué ocurre? Se indica del alimento urinario de por vida. Este gato no puede comer otra cosa, tiene que comer urinary y nada más. Y esto es un mito. ¿Por qué es un mito? El alimento de prescripción urinary está formulado para entregarse por un periodo específico de tiempo mientras se efectúe el tratamiento, mientras se dé la disolución del cálculo o se dé el tratamiento de la cistitis o la enfermedad del tracto urinario bajo que esté presente. Estos alimentos tienen un efecto acidificante urinario y también tienen otros ingredientes para incrementar la ingesta de líquidos. Todo esto va a favorecer que los cristales que estén presentes a nivel del tracto urinario se disuelvan. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Cuando mantenemos a permanencia estos alimentos, puede generarse la presentación de otros tipos de cálculos, porque como les decía, el alimento urinary tiene un efecto acidificante en la orina. Generalmente el cristal urinario más común suele ser el cristal de Struvita, y este se presenta en un pH alcalino, entiéndase como alcalino como pH sobre 7, mientras que hay otros cálculos que se forman en pHs ácidos, es decir, inferiores a 7. Entonces, el problema es que los cálculos que se forman en pHs ácidos es que no se pueden disolver con dieta. Una vez que se forman, tienen que retirarse quirúrgicamente. Por ende, si yo tengo un alimento urinario a permanencia, puedo predisponer por algún motivo que se forme un cristal de oxalato de calcio, que se forma en un ambiente ácido, que después no voy a poder disolver aunque cambie la comida. Por ende, no den esta indicación. El alimento urinario se tiene que mantener por un tiempo específico y posteriormente se tiene que evaluar al paciente y cambiar a un alimento de mantención de buena calidad y, en lo posible, agregando alimento húmedo para asegurar una adecuada hidratación del perro y del gato, más enfocado hacia el gato porque son los que más suelen presentar trastornos de las vías urinarias bajas. Otro mito que es bastante común es que se dice que las dietas altas en proteínas dañan los riñones, que básicamente si doy una dieta con mucha proteína, voy a hacer que los riñones se vayan deteriorando más rápido. Esto tanto como para el perro como para el gato. Y esto es un mito, especialmente en pacientes sanos. Pero ¿qué es verdad de esto? En el paciente felino no se ha logrado demostrar un efecto dañino en dietas altas en proteínas en la funcionalidad renal. Generalmente el fósforo tiene un factor principal dañino a nivel renal, pero no así las proteínas. Esto no pasa en el caso de los perros, donde sí se ha visto que dar una dieta alta en proteínas sí podría generar un grado de deterioro renal, pero en el paciente felino particularmente esto no es así, ya que los gatos son carnívoros estrictos y tienen un funcionamiento metabólico diferente que el del perro. Entonces, también otra cosa que es importante mencionar es que el paciente con daño renal tiene un requerimiento de proteínas más alto que un paciente sano. Y esto tiene sentido, ya que como a nivel renal se da la filtración de la sangre, si hay un daño en los riñones, se permite la salida de proteínas y por ende se da la pérdida de ellas por la orina. Por ende, necesita comer más en la dieta para compensar esta pérdida. Por ende, lo que se tiene que hacer es entregar proteínas de alta asimilación para evitar que esto ocurra. Otro mito que es bastante popular es que se dice de que si hay un cuadro de anemia, por ejemplo, que el perro o el gato están con algún hemoparásito o han tenido algún accidente y están con anemia,
hay que darle panitas o hígado para poder compensar esta anemia, porque las panitas tienen mucho hierro. Pero lamentablemente esto es un mito. ¿Por qué es un mito? Básicamente, como primero, el hígado es un órgano parenquimatoso de alta densidad nutricional, es decir, que tiene muchísimos nutrientes. Por ende, fácilmente puede generar una gastroenteritis y desequilibrios nutricionales por sus altos aportes de vitamina A. Es bastante común tener un paciente que en casos de emergencia alguien le preparó una comida con panitas y posteriormente el paciente termina hospitalizado, porque el hígado es un órgano súper denso. Por ende, si el paciente no tiene la costumbre de comerlo, le puede generar una gastroenteritis severa. También otro punto que es importante es que el aporte de hierro que tiene la panita es muy bajo para poder ser terapéutico. Por ende, dar panita para una anemia no tiene ningún sentido. Uno tiene que entregar un suplemento de hierro siempre que sea una anemia que responda a la suplementación, porque no todas van a responder a la suplementación. Y el tema de las panitas es sumamente importante en los pacientes renales. Como les había comentado, el fósforo es el que tiene el mayor factor de incidencia en el daño renal del paciente felino y canino. Y ocurre que las panitas tienen mucho fósforo. Entonces, si yo tengo un paciente renal que tiene anemia secundaria por el daño de los riñones, si le doy panitas para compensar esa anemia, básicamente voy a estar generándole un daño renal tremendo por la sobrecarga de fósforo. Por ende, no hay que entregar panitas en un paciente que tenga enfermedad renal, ni tampoco en un paciente sano. Uno solamente debiese entregar este alimento cuando tengo la seguridad y asesoría veterinaria en el caso de dietas naturales. Si no, la indicación es no entregar este tipo de alimentos. Otro mito que yo escuché harto cuando trabajaba en clínica es que en un par de ocasiones me preguntaron que si uno entrega pan o leche al perro y al gato, les van a salir parásitos, que básicamente les van a salir gusanos a través de la deposición. Y esto es un mito. ¿Y por qué es un mito? Básicamente las parasitosis más comunes en perros y gatos se asocian a la transmisión por pulgas. Generalmente el parásito más típico que vemos, que es el que parece granito de arroz, es una tenia, que se denomina como Dipyridum caninum, y otras especies de parásitos que solemos ver bastante comunes son los toxocaras, que son los que parecen tallarines, y generalmente están asociados al medio ambiente. Por ejemplo, a deposiciones que lleven mucho tiempo en contacto con el aire, o en el caso de los gatos cuando se comen algún animal que esté de vida libre. Por ende, la leche o el pan no están relacionados en la presencia de estos parásitos en nuestros animales, sino que radica principalmente con el manejo medioambiental. Y asociado a este tema de la leche, siempre se dice que la leche es súper peligrosa para el perro y el gato, que les va a dar diarrea, vómitos, gases, dolor, etc. Y esto es un mito. ¿Y por qué es un mito? Ocurre de que la tolerancia hacia la lactosa es relativa y no se ha logrado describir una intolerancia absoluta en la mayoría de los pacientes, tanto pacientes felinos como caninos. Y se describe que hay un nivel de tolerancia en todos los pacientes, que es el que se muestra en la diapositiva, que básicamente un gato tolera 1 miligramo por kilo de lactosa, los perros 2 miligramos por kilo de lactosa. Por ende, un gato de unos 4 kilos tolera 4 miligramos de lactosa al día sin presentar diarrea. Y para que se entienda más o menos cuánta lactosa hay en un vaso de leche, por ejemplo, en 100 ml de leche de vaca hay 4,9 gramos de lactosa. Esto no quiere decir que uno le vaya a dar 100 ml de leche a un gato, porque puede que no esté acostumbrado y que le genere algún grado de malestar gastrointestinal, pero de que hay un nivel de tolerancia importante hacia la lactosa. También otro tema que es importante es que nosotros podemos darle leche y no hay diferencias en los niveles de lactosa entre la leche entera, semidescremada y descremada. Por ende, si queremos elegir una leche para regalonear a nuestro perro y gato, tras la evaluación de que veamos que no le pasa nada, al entregarle una cantidad razonable de leche, considerando esta tolerancia, se recomienda más entregar la leche entera, porque tiene más grasas y por ende es mucho más nutritiva que entregar leche descremada, que básicamente la leche descremada se le ha sacado casi la totalidad de la grasa y casi que parece agua. Por ende no es tan nutritiva desde un punto de vista nutricional. Avanzando, tenemos que otra pregunta que se da bastante seguido, es que la carne cruda hace que los animales se vuelvan violentos, porque prueban la sangre,
porque está calentito y por ende el hecho de comer la carne cruda hace que nos asocien a nosotros o a otros animales que vivan en la casa como comida. Y esto es un mito, afortunadamente, porque al final el comportamiento de los perros y gatos no está directamente influenciado por lo que le entreguemos de comida. Si bien puede acentuar algunas conductas de protección de recursos en algunos casos, esto no está relacionado con agresión hacia el tutor o hacia otros animales de la casa. Por ende, si es que uno tiene problemas de agresión con algún animal, lo más probable es que esté relacionado con otra cosa y no necesariamente con el alimento. Así que el hecho de darles carne cruda no hace que se vuelvan agresivos, para que lo tengan presente. También asociado al tema de entregar, por ejemplo, carne cruda, siempre se dice a nivel de consulta veterinaria que no hay que dar nada más que el alimento seco, que el perro y el gato solamente comen pellets y que no hay que darle nada de lo que nosotros comamos, que casi que es un delito. Y esto, por fortuna para todos, es un mito. ¿Por qué es un mito? La dieta seca de nuestras mascotas puede ser complementada con alimentos frescos y caseros. Esto entrega más variabilidad a la alimentación y asiste a poder mejorarla si yo no puedo optar a un alimento de mejor calidad. Por ejemplo, todos sabemos que un alimento, por ejemplo, de muy buena calidad, suele tener un precio bastante elevado, por ende es difícil pagarlo, pero nosotros podemos mejorar la alimentación con alimentos frescos que nosotros consumimos también. Pero para poder hacerlo de forma correcta, se requiere asesoría veterinaria para evitar incurrir en desbalances nutricionales que puedan afectar la salud futura de nuestros animales. Así que no hay que dar nada más que el alimento seco, afortunadamente es una mentira. También está muy de moda este tema, que es que las mascotas se puedan volver veganas, tanto el perro y el gato. Se ve en muchos grupos de Facebook que se hacen grupos para poder hacerles dietas veganas al perro y al gato, e incluso hay marcas comerciales de alimentos secos que son de naturaleza vegana. Y esto es algo que no tenemos que hacer, esto es un mito. ¿Por qué? El perro y el gato, como el que he mencionado en toda esta charla, son animales carnívoros que requieren ingredientes de origen animal en su dieta. Muchos aminoácidos, entiéndase por aminoácido como el constituyente de las proteínas, como lo que forma la proteína, grasas y vitaminas, solamente pueden ser aportadas por fuentes animales. Por ende, no tenemos que imponer la costumbre humana hacia nuestros animales que son carnívoros. Si uno no quiere entregarle ingredientes de origen animal a la mascota, mejor optar por adoptar un animal que sea herbívoro, como por ejemplo un conejo o un cuy, siempre teniendo presente que las especies exóticas igual son de bastante cuidado. Así que no traten de imponer dietas veganas porque mayoritariamente son deficientes y pueden predisponer a muchos problemas de salud, especialmente en la especie felina. Avanzando, tenemos que otro tema que se repite bastante en grupos de rescate es que si uno encuentra un gatito o un cachorro de perrito, hay que darle leche sin lactosa, hay que darle leche con huevo, hay que darle leche con miel, hay que darle leche con azúcar. Hay un montón de leches maternizadas caseras que están dando vueltas por redes sociales que son incorrectas. Por ende, esta indicación es un mito. ¿Y qué tenemos que hacer? Muchas fórmulas de estas que les he mencionado son peligrosas e incompletas para un bebé que requiere alimentarse de leche. Por ejemplo, esta receta que tiene miel, particularmente con un riesgo sumamente alto, porque todos sabemos que la miel, o sea, en realidad no todos sabemos, pero siempre se dice que, por ejemplo, en los bebés humanos no hay que darles miel. Y esto es por la presencia de toxinas botulínicas, que son sumamente peligrosas porque la toxina botulínica es una de las toxinas más poderosas que hay a nivel de la naturaleza y genera una parálisis flácida y por ende paro cardiorrespiratorio. Por ende, si yo le doy esta receta a un animal que no tiene defensas, puedo degenerarle la muerte bastante rápido. Entonces, ¿qué es la indicación más recomendada en caso de que yo encuentre un gatito o un perrito? Emplear un sustituto lácteo comercial formulado para la especie, para el gatito y para el perrito, y en casos de emergencia, solamente en el caso de que no encuentre ninguna fórmula casera, puedo usar solo leche evaporada, sin huevo, sin azúcar, sin huevo, sin ninguna otra cosa, solamente leche evaporada, mientras logro conseguir el sustituto lácteo. En general se ha visto que con la leche evaporada algunos gatitos y perritos tienen una buena respuesta. Por ende, es una buena alternativa mientras se logra conseguir el sustituto lácteo.
Otro tema que escuchamos de forma muy, pero muy seguida en clínica es el tema de que el perro o el gato es alérgico al pollo. Y esto también es un mito en la mayoría de los casos. Porque ¿qué hay de verdad en esto? La alergia alimentaria es un tema que es muy poco común, mientras que la intolerancia y sensibilidad alimentaria son mucho más frecuentes, pero en pocos casos es frente al pollo. Por ejemplo, acá vamos a hacer la distinción en estas tres cosas, que es la intolerancia, sensibilidad y alergia alimentaria. Vamos a empezar con lo que es alergia alimentaria. La alergia alimentaria básicamente es lo que le ocurre a una persona cuando es alérgica al maní, cuando come este grano. Básicamente la persona tras 15, 20 minutos de haberse comido el maní va a empezar a hincharse, va a empezar a tener problemas para respirar y básicamente su vida va a estar en riesgo. Eso es una alergia alimentaria. Es básicamente un shock anafiláctico y es una respuesta inmediata y que pone en riesgo la vida del paciente. Por ende, esto se ve muy poco en la realidad. Luego avanzamos hacia la sensibilidad alimentaria, que es una de las cosas que más se ven en clínica, que la sensibilidad alimentaria es una reacción retardada que tiende a manifestarse con lesiones dermatológicas, es decir, lesiones en la piel. Típicamente el perro y el gato comienzan a rascarse en las zonas de las orejas, en el cuello y bajo el vientre. Son zonas típicas de sensibilidad alimentaria y toman tiempo en manifestarse. A veces se pueden demorar semanas y meses en desarrollarse una sensibilidad alimentaria. Y por último, tenemos la intolerancia alimentaria, que es lo mismo que ocurre con la intolerancia a la lactosa. Si alguno de ustedes tiene intolerancia a la lactosa, si se toman un vaso de leche que no sea sin lactosa, les va a doler el estómago, probablemente les va a dar diarrea. Eso es intolerancia. Básicamente que no se tolere a nivel del tránsito gastrointestinal. Por ende, es súper importante reconocer la diferencia en estas tres cosas. Y la menor parte de los casos, la intolerancia y la sensibilidad es frente al pollo. En muchos casos es frente a granos u otros ingredientes. Y generalmente la única herramienta diagnóstica para la intolerancia, sensibilidad o alergia es la dieta de exclusión, que básicamente una dieta de exclusión es hacer una dieta con muy poquitos ingredientes y mantenerla en el paciente durante unas 8 semanas y después realizar el desafío con el ingrediente sospechoso. Solamente con eso puedo determinar una alergia alimentaria. Que yo crea que tiene alergia al pollo no es suficiente, porque los alimentos comerciales traen una lista tremenda de ingredientes. Entonces, determinar el ingrediente culpable es sumamente complicado. Como ejemplo, les cuento que, por ejemplo, yo tengo pacientes que son alérgicos al pollo, un gato que come pollo y empieza a formar edemas sublinguales, empieza a hinchar. También conozco casos que son alérgicos a la levadura de cerveza, otros que tienen intolerancia o sensibilidad frente a granos como el arroz. Entonces es sumamente variable y no siempre es el pollo. También esta pregunta es bastante común y hay gente que cree que no hay ningún problema, y es que el gato puede comerse la comida del perro y el perro puede comerse la comida del gato. Es una pregunta bastante común y ocurre en muchas casas que tienen tanto perros como gatos, y esto es un mito. ¿Por qué es un mito? Las dietas de perros y gatos tienen formulaciones diferentes, por lo que esto no tiene que ocurrir. Generalmente la dieta de los perros no tiene taurina añadida, la que es esencial para los gatos. Aquí me voy a detener para explicarles qué es la taurina. La taurina básicamente es un aminoácido que se considera esencial en el gato. Entiéndase como esencial, como que no es sintetizado en cantidades suficientes por el animal, por lo que tiene que consumirlas en la dieta. Por ende, si yo le entrego una dieta al gato que no tiene taurina, van a empezar problemas. La taurina tiene un rol fundamental en la funcionalidad ocular, cardíaca, reproductiva y a nivel hepático. Por ende, si yo tengo una deficiencia de taurina en un gato, voy a tener signologías bastante complicadas. En pacientes adultos, estas signologías pueden presentarse en unos 10 meses, mientras que en animales más pequeños en un par de semanas. Por ende, generalmente las dietas de los perros no tienen taurina añadida, porque el perro sí puede sintetizar taurina a partir de otros aminoácidos. Por ende, ellos no la necesitan, pero el gato sí. También, por ejemplo, las dietas de los gatos suelen tener más proteínas que las dietas de los perros, también tienen más grasas, y las dietas de los perros suelen tener un mayor aporte de carbohidratos. Por ende, estos desbalances nutricionales
pueden tener consecuencias en el largo plazo en animales adultos y, como les mencionaba, a corto plazo en animales en crecimiento. También otro tema que se escucha bastante en redes sociales es que, ¿qué hacer cuando está el animal envenenado? Y una de las cosas que se recomienda bastante frecuente es que hay que darles leche o huevo para que se desintoxiquen. Y esto es un mito. ¿Y por qué es un mito? En casos de sospecha de envenenamiento, la atención veterinaria es esencial. Hay una serie de cosas que son tóxicas para nuestros animales, como por ejemplo, ahora en esta época se ve mucho que el veneno de caracol es sumamente peligroso y tóxico para gatos, que eso es metaldehído, y lamentablemente el metaldehído es dulce, por ende los perros y los gatos a veces se lo comen. Y si yo le doy leche o huevo, no le va a generar ninguna diferencia. Básicamente el animal va a seguir teniendo el mismo trastorno, no se va a eliminar la toxina del cuerpo, por ende cosas caseras como leche, huevo, hacer un corte en la oreja, no tienen ningún sustento científico. Por lo que si tienen la sospecha de alguna intoxicación en su perro o en su gato, les invito a acercarse lo antes posible a una consulta veterinaria. No siempre sirve inducir el vómito, no siempre sirve hacer otras cosas. Por ende, tienen que dirigirse lo antes posible a la consulta. También otro tema que se escucha bastante es que se dice que un alimento que tiene más proteína es de mejor calidad. Pero esto no es así siempre. ¿Por qué? Pasa de que la cantidad de proteína no es lo único importante que tenemos que tomar en cuenta en un alimento. Por ejemplo, es importante determinar qué cantidad de proteína es de origen animal. ¿Y por qué esto es importante? Generalmente las proteínas animales tienen una mayor digestibilidad que las proteínas vegetales. ¿Y qué es la digestibilidad? Entiéndase como un concepto que es cuánto de lo que entra se queda en el organismo. Por ejemplo, las proteínas de origen animal, como las proteínas cárnicas, tienen una digestibilidad del 90 al 95%, mientras que las proteínas vegetales, como la proteína del maíz, tienen una asimilación del 70%. Lo que quiere decir que si comes 100 gramos de proteína de maíz, 70 se van a quedar y 30 se van a ir en las deposiciones. Mientras que si doy 100 gramos de proteína cárnica, se van a quedar 95 gramos y van a salir solamente 5. Por ende, la asimilación es mucho mayor en el caso de las proteínas de origen animal. También otro tema que es importante es la composición de esas proteínas. Generalmente las proteínas de origen animal tienen una mayor proporción de aminoácidos esenciales, lo que quiere decir de que son aminoácidos que necesita el animal consumirlos constantemente, mientras que las proteínas vegetales tienen un perfil más bajo, tienen menos aminoácidos esenciales, por ende no son de tan buena calidad, al menos en el caso de las especies carnívoras. Lo aclaro bastante porque yo no tengo nada en contra de la gente vegana y vegetariana, y es una opción sumamente saludable cuando se lleva de forma responsable. Avanzando, esto también es un mito que ha perpetuado mucho la tele, que se ve siempre que los gatos comen mucho pescado y que les hace súper bien y que básicamente pueden comer solamente pescado y no van a tener ningún problema de salud. Y esto es falso también. ¿Por qué? Los pescados solamente se tienen que entregar con moderación y no todos los pescados se consideran adecuados. Si consideramos el origen de la especie felina, el gato tiene su origen en el Oriente Medio, y en el Oriente Medio es prácticamente desierto, por ende no tiene mucha exposición hacia pescados, y por lo mismo, toda su fisiología no está adaptada para el consumo de pescados. Generalmente en los pescados hay algunos factores antinutricionales, entiéndase como factores que disminuyen la absorción de otros nutrientes. También hay un desbalance mineral asociado, por ejemplo, mucho magnesio, a veces hay mucho calcio, mucho fósforo y otros minerales que incluso pueden generar problemas a nivel de tiroides y a nivel de problemas urinarios bajos y renales. También bien es sabido de que algunos pescados, especialmente los del océano, tienen metales pesados, como el mercurio. Por ejemplo, el atún es muy común que vengan con trazas de mercurio, por ende no es un pescado recomendable para entregar. Y también otro tema que se tiene que tener en consideración es el exceso de grasas omega 3. El omega 3 es básicamente una grasa que es sumamente positiva, que es antiinflamatoria, antioxidante, ayuda con la salud neurológica, cardiovascular, con el pelo, un montón de cosas. Pero el problema es que los pescados traen cantidades sumamente altas. Y cuando yo entrego un exceso de omega 3,
básicamente aumento los requerimientos nutricionales de vitaminas antioxidantes, específicamente de vitamina E, que esta vitamina se encarga de mantener el tejido graso, la grasa del cuerpo, en buena condición, evitando el enranciamiento. Entonces, si yo entrego un exceso de estas grasas, básicamente la vitamina E, que tiene que encargarse de mantener la grasa del animal, se va hacia la ingesta. Por ende, se genera un cuadro que se conoce como pansteatitis, que la pansteatitis es la inflamación del tejido adiposo. Por ende, se genera un cuadro clínico sumamente doloroso, en el que generalmente se ve que el gato no se puede mover bien, le duele todo el cuerpo, y se suele ver en pacientes que solamente les entregan pescado, como por ejemplo, encontraron un gato y le dan solamente atún durante varias semanas. Por ende, la indicación es dar pescados, pero solamente con moderación y pescados pequeños, para evitar los metales pesados y así poder aprovechar las bondades del omega 3, pero en cantidades moderadas. Entiéndase como moderado unos 20 o 30 gramos a la semana, y pescados que se pueden dar son sardinas y jurel. Y como bien se acuerdan, el sodio no es un problema, por ende no es problema que sea pescado enlatado. Otro mito que yo lo escuché en clínica es que mucha gente no se preocupa cuando el gato deja de comer un día o incluso dos. Y bueno, esto en caso de un perro puede que uno pueda esperar un poquito más, pero en el caso de un gato, que un gato deje de comer es un motivo de urgencia. ¿Por qué? El ayuno en la especie felina es inaceptable, siendo uno de 12 horas el máximo permitido en el máximo de los casos. ¿Y esto por qué ocurre? Pasa que el gato es un animal que está adaptado para alimentarse constantemente. Básicamente es un cazador de presas pequeñas y carnívoro estricto. Por ende, es un animal que se denomina como derrochador de proteínas. Por ejemplo, si una persona, si ustedes dejan de comer, si no tienen acceso a comida, su organismo va a empezar a usar primero las reservas de azúcares que tienen en el hígado. En el hígado se almacena una buena reserva de azúcar, se va a usar eso primero. Después se va a recurrir hacia el tejido adiposo, hacia la grasa, y finalmente hacia el músculo, que son las proteínas. Pero ¿qué pasa en el caso del gato? El gato siempre necesita proteínas, esté comiendo o no. El gato siempre va a priorizar la proteína para obtener energía. Por ende, si el gato deja de comer y no tiene proteínas en la dieta, en lugar de hacer todo este orden que les comenté, inmediatamente va a empezar a usar sus propias proteínas para poder nutrirse. Va a empezar a utilizar las proteínas de la sangre primero y después las proteínas estructurales, por ejemplo, las proteínas del músculo. Por ende, el gato que deja de comer se deteriora sumamente rápido. No es como el caso del perro, que el perro tiene una mayor tolerancia frente al ayuno, por un tema evolutivo. El perro es un es un familiar del lobo, y el lobo es un animal que no está, o sea, que está adaptado para no comer todos los días a veces. No quiere decir que hay que dejar al perro sin comer, pero fisiológicamente está adaptado para tolerar el ayuno. No así en el caso del gato. Y también esto se remarca mucho en el caso de pacientes obesos, porque al final, como el gato está desesperado por obtener energía, todo su organismo se pone en señal de alarma. Y en un gato que es gordo, básicamente todo el tejido de grasa se va a dirigir hacia el hígado para poder generar energía. Y básicamente, si el gato está muy gordito, va a mover mucha grasa al hígado. Y se mueve mucha grasa, al final de cuentas se genera una sobrecarga metabólica al órgano y básicamente el gato se empieza a intoxicar con sus residuos. Por ende se genera un cuadro de lipidosis hepática. Entonces, que el gatito gordo deje de comer es una urgencia. Y por ende, la falta de apetito amerita consulta veterinaria lo antes posible. Este mito también me quiero empezar a detener porque esto ya se mete más en el área profesional en la que yo trabajo, que todos vamos a haber escuchado que nunca hay que entregarle huesos. Están contraindicados porque generan obstrucciones intestinales, perforaciones, fracturas dentarias, entre otros. Y esto es un mito. ¿Pero por qué es un mito? El tema es que los huesos cocidos jamás deben entregarse de ningún tipo, no importa si es un hueso grande o un hueso pequeño. El hueso cocido siempre significa un riesgo. ¿Y esto por qué ocurre? El hueso, dentro de su estructura normal, presenta colágeno. El colágeno es una proteína estructural que da firmeza y elasticidad hacia este tejido.
Entonces, cuando yo tomo el hueso, por ejemplo, el huesito de pollo, y lo echo a cocinar, lo que se genera es que este colágeno, con temperaturas superiores a 100 grados, se destruye. Por ende, esa firmeza y elasticidad del hueso se pierde y queda como un palo verde. Por ende, cuando yo vaya a cortar un hueso cocido, generalmente se forman astillas, y estas astillas son las que son extremadamente peligrosas para perros y gatos, porque si se tragan este hueso, básicamente puede perforar muy fácilmente el esófago, el estómago, el intestino y el intestino grueso. Por ende, nunca tienen que entregar un hueso cocido, pero jamás. También otros huesos, si es que mi perro o mi gato no tienen costumbre de comer, no hay que entregarlos. Si yo tengo un perro que es muy ansioso y le paso un hueso, por ejemplo, un hueso de osobuco, yo lo he visto que lo entregan harto, a veces ocurre que el osobuco se encaja en la mandíbula y básicamente después no puede salir. Así que es un riesgo y no se tiene que dar huesos si es que no se tiene asesoría veterinaria. En dietas naturales tipo BARF, los huesos se entregan, pero bajo un estricto régimen para que sea seguro. Hay huesos que son comestibles, hay huesos que son recreativos. Y también el tipo de hueso que uno va a entregar es dependiente de la experiencia y comportamiento del perro o del gato. Porque, por ejemplo, si yo tengo un perro muy ansioso, puede que evite entregarle un hueso recreativo, ya que puede que lo mastique tanto que se genere daño en alguna pieza dentaria, así como entregar un hueso que se lo pueda tragar y generarle un ahogamiento. Por ende, si es que una persona quiere entregar huesos, lo que corresponde es tener asesoría veterinaria para hacerlo como corresponde y con responsabilidad, porque en la mayoría de los casos, sí, los huesos son peligrosos y no le entreguen un hueso a su perro o su gato si es que no tienen asesoría veterinaria por detrás. También otro tema que se escucha bastante es que las dietas naturales crudas son solamente proteínas, que básicamente es una dieta hiperproteica y que es 90% de proteína y no tiene nada más. Y esto es falso. ¿Por qué? Las dietas naturales no solamente se basan en tejido muscular, sino que se entregan tejidos anexos como la grasa y también se complementa con frutas y verduras y también vísceras. También es importante que se tenga en cuenta que se entregan huesos. Los huesos son un aporte importante de minerales y por ende no solamente son proteínas. También es importante tener en consideración que las frutas y verduras son carbohidratos, tanto fibra como algunos azúcares como la fructosa. Entonces, al momento de analizar una dieta BARF o una dieta natural, generalmente tienen aproximadamente entre un 60-70% de proteína, un 20-30% de grasas y tienen algunas un 3% de carbohidratos, un 2%, dependiendo de si es un perro o un gato. Por ende, es incorrecto pensar que estas dietas son solamente proteínas. Y para finalizar esta charla, quiero hablar de un último, entre comillas, mito, porque este no es tanto un mito, que se dice que las dietas BARF generan parasitosis e infecciones por salmonela en perros y gatos. Aquí, ¿por qué me detengo? Porque pasa que normalmente la carne que es destinada para consumo humano, tiene una contaminación bacteriana asociada. Puede existir la presencia de salmonela en la carne, pero esto no quiere decir que el paciente canino o felino vaya a presentar una infección por salmonela, porque al final el perro y el gato son animales carnívoros adaptados para comer productos cárnicos de origen animal con algún grado de contaminación asociada. Generalmente el tracto gastrointestinal del animal carnívoro es mucho más corto, lo que permite que las toxinas bacterianas no alcancen a hacer efecto en el paciente sano y sean eliminadas en las deposiciones antes que generen daño. También el pH estomacal de un animal carnívoro es mucho más ácido que el de una persona. El pH gástrico de una persona puede ser entre 3 y 4, mientras que el pH de un carnívoro es más o menos de 1. Y generalmente las bacterias gastroentéricas, como la salmonela, tienen una sobrevida entre pHs de 4 a 7. Entonces, otro punto que es importante es que, por ejemplo, el tema de los parásitos, la carne que se destina para consumo humano pasa por inspección veterinaria inicialmente. Entonces, con esto, ay, disculpen un segundo. Ahí, ahora sí, perdón ese inconveniente, estoy escuchando un poquito de ruido. Ahora sí.
Entonces, como les mencionaba, la carne que se destina a consumo humano pasa por inspección veterinaria antes, para asegurarse que no haya presencia de lesiones concordantes con parásitos de riesgo zoonótico. Si bien hay algunos parásitos que pueden escapar a la inspección veterinaria, generalmente estos se inactivan fácilmente con un periodo de congelación de 3 días. Por ende, si yo quiero asegurarme de una buena inocuidad alimentaria, tengo que congelar la carne para evitar la presentación, o sea, que se consuma un parásito. Pero ¿qué es lo cierto? Generalmente, por lo menos en este país, las dietas son realizadas con materias aptas para consumo humano. Por ende, estos riesgos se reducen, porque como les mencionaba, hay inspección de la carne antes que llegue a ser consumida por la especie humana. Los animales carnívoros están adaptados para cargas bacterianas mayores y también lo que es más importante es que la manipulación de los alimentos debe ser lo más higiénica posible, así como respetar los periodos de congelación y no perder la cadena de frío para evitar una proliferación bacteriana superior. Pero una dieta BARF bien llevada con una correcta asesoría suele generar muchos beneficios hacia los pacientes. Por ende, es una buena alternativa siempre que la hagamos con responsabilidad. Porque más que un riesgo para el paciente, es un riesgo para nosotros si la manipulamos inadecuadamente. Porque si yo compro un pedazo de pollo y después me paso las manos por la cara, puede que tenga una infección alimentaria. Y como dato, les comento que mayoritariamente entre el 50 a 60% de intoxicaciones alimentarias se generan en nuestros hogares y no solamente por entregar dietas crudas. Por ende, los invito a que si quieren entregar este estilo de alimentación, sean muy limpios para poder hacerlo como corresponde. Pues eso sería todo, así que muchas gracias a todos por su atención y su participación. Así que los dejo invitados a seguirme en mi Instagram, que es nutrifel.constanza, y también acá están mis datos de contacto. También pueden seguirme en el sitio, también pueden tener información de asesorías nutricionales en el sitio nutricionnaturalmascotas.cl. Así que los dejo invitados a todos y muchas gracias. Espero que les haya gustado la charla. Bueno, espero que me estén escuchando. Muchas gracias, Connie, por la charla, muy educativa. Bueno, espero que se esté viendo todo bien. Cualquier problema me dicen, porque como saben estamos recién comenzando. Connie, ¿podrías hablar para ver si te escuchas? ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. Sí, te escucho, ya. Ya. Ahora, así que si te escucho yo, tiene que salir. Ya. Bueno, muy interesante la charla que nos estabas dando. Ahora se puede ver en la sí. Ya, ahora podemos ver en la pantalla los comentarios que hemos tenido. Todos muy felices con la charla. Sí, así estoy viendo, así que sí, qué bueno que les haya gustado la charla. Así que ahora vamos a empezar a ver el tema de las preguntas, ¿ya? Aquí tuvimos al equipo de Infogatos trabajando por detrás y tenemos muchas preguntas guardadas, ¿ya? Así ya, que, perfecto. Para que vayamos viendo, ya. La primera pregunta que tenemos acá es de Camila Valenzuela, que nos pregunta, ¿los gatos pueden consumir cilantro? ¿Qué les puede generar? Hola Camila, mira, te cuento de que en general he escuchado que el cilantro no es tan buena opción en comparación al perejil, pero la verdad, no te voy a mentir, que desconozco cuál es el compuesto particular que tiene, pero sí he visto de que no se recomienda mucho el cilantro, pero sí se puede el perejil. Quedo al debe de averiguarte cuál es el tema que tiene el cilantro como tal, pero como te comento, por seguridad mejor no lo entregues, pero el perejil sí se puede. Ya. Muy bien. Bueno, les doy aviso que si me ven mirando al horizonte es porque estoy revisando la transmisión. Ya. Otra pregunta que tenemos es de Mariel Mancilla, que nos consulta si se debería utilizar una sal especial y si hay alguna que sea mejor que otra. ¿Una sal? Sí, sal. Miren, en general no es que haya alguna recomendación específica de alguna sal en particular, simplemente uno tiene que entregar los alimentos con la sal normal que uno utiliza. Generalmente la sal que se comercializa para consumo humano viene yodada, es decir, con un aporte de yodo para poder suplir la necesidad nutricional. De hecho, antes, hace algunos años atrás,
la sal no se vendía yodada y mucha gente tenía déficit de yodo y por ende era bastante común ver bocio, que el bocio es el aumento de tamaño de la glándula tiroides. Así que puede ser la sal convencional, no tiene que ser alguna sal especial. Buen dato ese. Ya, otra pregunta es de Francisca Venegas, que nos consulta, ¿qué pasa si mi gatito come alimento húmedo y vomita? Ahí lo primero que hay que ver es bajo qué condiciones se generó el vómito, si es que fue vómito o regurgitación. Entiéndase como regurgitación cuando el paciente tiende a comer un poco rápido y básicamente le genera un grado de molestia gástrica y lo devuelve. Mientras que el vómito tiende a generarse después de 30, 40 minutos post ingesta, que ese es de mayor preocupación. Pero a veces ocurre de que un gatito vomita el alimento húmedo en primera instancia porque nunca antes lo ha comido o se entregó un volumen muy grande. Entonces, para controlar esto, se puede dar una cantidad más pequeña. Perfecto. Otra consulta nos la hace Tiare Ojeda Carbacho. Nos pregunta, ¿qué pasa con los alimentos para toda edad? ¿Realmente cubren todas las necesidades nutricionales para todas las etapas? Sí, mira, respecto a los alimentos que se formulan para toda edad, básicamente están formulados principalmente como para gatitos y básicamente se hace un control de la porción hacia el animal adulto. Porque ocurre de que el requisito del paciente que es cachorrito, que es gatito pequeño, es mucho más alto en términos de proteínas, grasa, calcio y fósforo. Por ende, los alimentos que son de toda edad hacen como un ajuste entre las raciones que uno tiene que entregar. Pero efectivamente sí cumplen con los requisitos nutricionales tanto para un gatito en crecimiento como uno adulto. Sí, a veces hay que tener ojo en animales que ya sean de edad más avanzada por el grado de deterioro o por enfermedades crónicas, por ejemplo en el caso de enfermedad renal o similares. Perfecto. Ya. Otra consulta de Carola Vega. Nos dice, ¿alguna referencia sobre el consumo de hierba gatera? A ver, primero vamos a hacer una diferencia entre hierba gatera y catnip, que son dos cosas distintas, así como por si acaso. El catnip es básicamente una planta familiar de las mentas que se conoce como Nepeta cataria, y esta es una planta estimulante para los gatos, no los relaja, y básicamente cuando los gatos la huelen o se la comen, genera un efecto excitatorio y que tiende a ser similar a la estimulación sexual. Por ende, el gato con catnip tiende a rodar en el piso, a vocalizar y a comportarse como gata en celo. Por otra parte, tenemos la hierba gatera, que la hierba gatera es pasto, y el pasto básicamente puede ser pasto de trigo, pasto de avena o pasto de alpiste. Y este ayuda con la normalización del tránsito gastrointestinal y también ayuda con las bolas de pelo. Por ende, se puede consumir normalmente y se sugiere tenerlo siempre disponible. Esto tiene que controlarse solamente si es que el gato tiene una adicción al pasto y tiende a comer y vomitar muchas veces seguido, porque tampoco es bueno que vomite tantas veces. Así que en esos casos, dejar el pasto un ratito y después retirarlo. Perfecto. Muy buena esa aclaración de la diferenciación entre la hierba gatera y el catnip, porque se da mucho que la gente las llega a confundir, y sobre todo los efectos que el catnip tiene sobre el gato. Exactamente. Sí. Ya, tenemos otra consulta de Paulina Baeza. ¿Alimentos húmedos como Félix, es bueno darlos de vez en cuando o mejor alguno libre de granos? A ver, acá quiero hacer una aclaración para todos los que están viendo la charla, que yo como profesional quiero evitar mencionar marcas por un tema de transparencia. No quiero resultar poco confiable al recomendar marcas, ya que también las empresas tienen una implicancia bastante fuerte a nivel profesional e incluso a nivel legal. Por ende, quiero evitar mencionar marcas, pero a forma indirecta de contestarte, lo ideal es optar por un alimento húmedo de mejor calidad, que generalmente no siempre se vende en el supermercado. Pero esto no quiere decir que no puedas darle de vez en cuando un alimento de supermercado, pero intenta de fijarte que sea el de la mejor calidad posible del supermercado. Perfecto. Tenemos también a Marjorie B. Rojas, que nos consulta, ¿qué alimento se recomienda a un gato post problemas urinarios? Post problemas urinarios, voy a asumir que ya pasó por su tratamiento como tal, que ya pasó por su tratamiento alimenticio y dietario de disolución de cálculos o lo que haya sido, y en este caso se recomienda cualquier alimento que sea de buena calidad
idealmente con una buena proporción de proteínas de origen animal, también que tenga un nivel bajo de carbohidratos, idealmente de 25% hacia abajo, si es que es posible, y también asistir con alimento húmedo. Esto es sumamente importante, ya que la ingesta de agua está demostrada que asiste a mantener una buena salud del tracto urinario. Perfecto. Tenemos también la consulta de Francisca U. Sandoval. ¿Es aplicable a lo largo del tiempo a otros alimentos? Perdón, espérame. ¿Es A ver, aplicable a lo del tiempo a otros alimentos medicados? depende No. mucho de la, o sea, si entendí la pregunta, depende mucho de la enfermedad que estemos hablando, porque por ejemplo, en el caso de la enfermedad renal crónica, cuando ya lleva un grado importante de deterioro renal, no la podemos cambiar. Así que en esos casos depende mucho del cuadro que estemos evaluando. Hay algunos cuadros gastrointestinales que tienen que mantenerse en un alimento a permanencia, pero va a depender de la condición clínica que estemos viendo. Ah, ya, perfecto. Sí, a mí me costó entender la pregunta. Ya, Camila Andrea. ¿Y alimentos con tendencia a sobrepeso? Estos alimentos depende mucho del que sea, porque hay algunos que dicen que son light, pero cuando uno empieza a hacer las matemáticas sobre el aporte de carbohidratos, es que al final uno ve que tiene mucho más carbohidrato porque lo toman por la lógica de aportar más fibra. Y por ende la fibra es en parte un carbohidrato y también buscan disminuir la densidad calórica del alimento, es decir, de que sea más volumen y menos calorías. Esto entiéndase que, por ejemplo, un alimento de calidad alta, uno entrega unos 40 gramos y ya esa es la porción diaria. Mientras que un alimento de baja de peso tiende a ser esas calorías, pero por ejemplo 60 gramos. Entonces aplica a la saciedad. Pero lamentablemente, como se suelen entregar muchos carbohidratos, a veces algunos gatos no responden bien a este manejo. Por ende terminan engordando más. Entonces hay que fijarse muy bien en el alimento de baja de peso y lo más importante es que para que un plan de baja de peso resulte bien, especialmente en un gato que sea obeso, es que se necesita un manejo veterinario por detrás. Es decir, primero descartar enfermedades endocrinas que puedan llevar a que el gato esté con sobrepeso, como la diabetes, y también es importante que un veterinario entregue las pautas de alimentación acordes al paciente, porque de nada sirve que yo cambie el alimento y deje todo igual. Perfecto. Sí, muy importante lo último, porque pasa mucho que de repente se cambia el alimento solamente y la gente queda con dando la misma cantidad o incluso más a veces porque el gato le sigue pidiendo y queda la embarrada. Ya, tenemos otra consulta. Carola Vega nos pregunta, ¿qué ocurre con la dieta renal? ¿Se Genera que algunos gatos empiecen a perder mucha masa muscular. Espérame un momento, Connie, que parece que hubo una pequeña desconexión No, en ahí la... dijeron, ahí sí, ¿Sí? dijeron que ahí volvió. Sí, Ah, ya. Se escuchó la última respuesta, no sé si nos podrán contestar porque la verdad es que no sé cuándo se desconectó y cuándo volvió. sí, a ver, esperemos un poquito Sí, a a ver qué ver nos dicen los que... comentarios. Y que yo no he podido ver nada. Así que, Sí, no, yo aquí lo noté porque me salió un aviso de que hubo una pequeña interrupción. no, acá también aquí dijeron sí se escuchó. ¿Sí se escuchó? Ahora sí. Ah, ya, perfecto. Entonces seguimos. Ya. Carolina Cid, ¿le puedo preparar comida húmeda casera si no puedo acceder a esta? Sí, se puede preparar comida húmeda casera sin ningún problema, al menos de forma casera. Siempre se recomienda el uso de alguna proteína, no vísceras, no panitas. Por ejemplo, un trocito de pechuga de pollo, un poquito de carne de vacuno y mezclada con un poquito de vegetal para cambiar el sabor, pero no entregando una cantidad excesiva. Esto se puede hacer sin problema mientras que no sea más del un cuarto de la ración total diaria. Con eso no nos tenemos que preocupar de generar algún desbalance nutricional, ya que es bastante difícil generando con una cantidad bajita. Generalmente un cuarto de la ración son como unos 20, 30 gramos en la mayoría de los gatos. En un gato más grande puede que sea un poquito más, y en un gato más pequeño, entiéndase un gato de 3 kilos o menos, una cantidad un poquito más baja. Pero sí, se puede. Ya, perfecto. Tenemos también a María José Espinosa. ¿Por qué su gatita se... Perdón.
Ah, ya. ¿Por qué su gatita se come su pellet, pero si está mezclado con alimento húmedo? ¿Y qué puede hacer? A ver, ¿cómo? Repíteme la pregunta, que me dio Sí, yo también estoy un... tratando de entenderla. ¿Por qué? es- Yo creo que debe decir por qué mi gatita se come su pellet solo si está mezclado con alimento húmedo. ¿Y qué puedo hacer? Ah, ya, perfecto. Bueno, muchas veces pasa de que los gatos, cuando prueban el alimento húmedo, después no quieren comerse el alimento seco, ya que es menos palatable. Entiéndase como palatable, como rico. Por ende, lo que se puede hacer en esos casos es tratar de ofrecer tal vez otro alimento que tenga mayor palatabilidad, que tenga mejor sabor y siempre de a poco, pero nunca restringir el alimento y mantener la alimentación. Y en algunos casos, lo que se puede hacer para abaratar costos es a veces optar por una alternativa de alimentación natural, ya que tiende a salir a menor costo que el alimento húmedo de buena calidad. Perfecto. Espérame un momento que quiero comprobar que sigamos bien. Sí, ya. Tenemos otra consulta de Josefa Ortega. Pregunta si se le pueden dar sachet. Sí, se pueden entregar sobrecitos, se puede entregar alimento húmedo, pero generalmente lo que hay que hacer es distinguir entre el alimento húmedo complementario del completo. Generalmente el mismo etiquetado del alimento declara si es un alimento completo y balanceado o si solamente sirve para complementar la dieta. Por ende, si le puedes entregar ocasionalmente el sachet. De hecho, el alimento húmedo se indica, en el caso ideal, entregarlo por lo menos 3 veces a la semana, realizando la reducción de alimento concentrado respectiva. Perfecto. Tenemos también a Susan Morales que nos consulta si puede dar leche sin lactosa. Sí, se puede dar leche sin lactosa, pero idealmente tampoco incurrir en el exceso, ya que de todas maneras la leche entrega un aporte importante de calorías, así que siempre dando una cantidad moderada, entiéndase moderada como unos 30 ml, unos 20 ml. Ya, perfecto. Tenemos también, tenemos muchas preguntas, no sé si alcancemos a contestarlas todas ya. Tenemos también a Rocío Galleguillos que nos pregunta si le puede dar huevo revuelto en mantequilla a un gato sano de vez en cuando. Sí, de hecho, esa es una recomendación que incluso se entrega en pacientes renales, porque si bien o sea, lo más probable es que todos han escuchado que la proteína, o sea, que la proteína del huevo es la mejor proteína. Y eso es verdad, porque pasa que el nivel de asimilación de la proteína de huevo es de un 99%. Es la proteína que tiene mayor absorción de todo el mundo. Por ende, ocasionalmente tú le puedes dar huevo revuelto a tu gatito, no hay ningún problema. Puedes entregarle una cucharadita y te lo va a agradecer, le va a encantar. De hecho, yo personalmente cuando termino de comer huevos revueltos, les dejo todo el raspadito a mis gatos y les dejo el sartén ahí para que aprovechen de comer. Siempre regaloneando a los niños. Tenemos aquí Catalina Ramírez que nos consulta ¿qué alimentos no debo dar por nada del mundo a un gato con leucemia? A un gato con leucemia, depende si la leucemia es clínica o si la leucemia está o solamente es portador de leucemia. Si estamos hablando de un paciente que tiene leucemia activa, todo lo que pueda significar un riesgo microbiológico tiene que reducirse al máximo. Por ejemplo, entregar una carne cruda a un paciente con leucemia activa está contraindicado. Sí o sí tengo que idealmente cocer un poco la carne para reducir la contaminación bacteriana. Porque se nos cortó la luz, pero ya estamos de vuelta. No sé si me están escuchando, confírmenos. ¿Volvimos o no volvimos? Ya, creo que volvió la transmisión, ya. Voy a volver a llamar a Constanza y vamos a terminar de responder las últimas preguntas, ¿ya? Connie, si me puedes volver a mandar el link de Zoom, por favor. Lamentamos los inconvenientes, perdón, pero cosas que pasan, ¿ya? Bueno, mientras tanto, para rellenar, que sepan que como les contábamos, tenemos actualmente el apoyo de
las tiendas de La Quiltrería, Hostal Mufasa y Nutrifel, que corresponde a la tiendita que tiene Connie, ¿ya? Donde trabaja haciendo todas las asesorías de mascotas y de alimentación. Además de eso, esperen un momento que estamos tratando de volver a conectarnos con Connie. ¿Qué más les podemos contar? Bueno, también para que sepan, la idea de hacer estas charlas obviamente es llegar a ustedes, es que puedan tener la oportunidad Hola, ¿me de... escuchan? Sí, yo te escucho. Déjame ver si la gente te escucha. Vamos a ver. A ver, estamos aquí. Déjame ver. No sé si la gente te escucha. A ver, conversa un poquito, Connie, a ver. Ya, no sé si me escuchan, pero creo que todavía no me veo. Sí, dice que te escuchan ya. Yo ahora voy a poner para que puedas verte. Ya, perfecto. Y voy a aprovechar de contestar la pregunta de la leucemia porque esa quedó Sí, colgando, se esa quedó cortó. colgando, justamente. Mientras respóndela, yo voy a configurar para que te vuelvas a ver. No sé si la reunión de Meet tú sigues conectada. Sí, sigo ¿Sí? conectada Ah, ahí. ya, O sea, ya, tengo entendido que no se ha caído, así que ya, todavía sigo. perfecto. Entonces voy a aprovechar de contestar la pregunta de la leucemia. Respecto a qué alimentos no deberían entregar nunca a un gatito con leucemia, va a depender netamente de si el gatito está con leucemia clínica o si es portador de leucemia. Si el gatito es portador de leucemia, en general no tiene restricciones alimentarias, puede comer prácticamente de todo. Pero si tenemos a un paciente que tiene leucemia clínica con una inmunosupresión importante asociada, en esos casos sí tenemos que realizar algunas restricciones, como por ejemplo evitar alimentos que puedan tener potencialmente contaminación bacteriana. Por ejemplo, una dieta completamente cruda podría estar contraindicada en casos de leucemia más severa. Si es más moderada, podría entregarse siempre con asesoría y con mucho cuidado, pero en general hay que evitar alimentos que puedan significar un riesgo microbiológico general para los pacientes con leucemia. También evitar todos los alimentos tradicionalmente tóxicos como la cebolla, chocolate y similares. Perfecto. Déjame ver porque me dicen que no te ves, pero no sé si ahora sí. Ahora me Confírmame. veo, ¿Sí? yo ¿Ahora me sí? veo. Ya, Sí, perfecto. yo me veo. Ya, sí, porque no tengo la visión completa de la transmisión todavía, así que estoy revisando eso. Ya, vamos a las siguientes preguntas porque quedaron unas cuantas. Ya, Diego García nos consulta, ¿es el omega 6 dañino para los gatos o perros? El omega 6, aquí eso es una buena pregunta. Pasa de que el omega 6 es otra de las grasas poliinsaturadas que son positivas para el animal, pero generalmente ocurre que las dietas comerciales y convencionales tienen una mayor proporción de aceites omega 6 que omega 3. Las grasas omega 6 son importantes en la respuesta inflamatoria, en la respuesta inmune y también ayudan mucho en la calidad del pelaje. Por ende, no es que sean malas. El tema es que las dietas convencionales tienen un desequilibrio entre el omega 6 y el omega 3. Generalmente la relación que debiesen tener estas dos grasas son de 1:2 o idealmente 1:1, pero casi nunca se logra llegar a esto. Normalmente las dietas convencionales tienen una relación de 1:18, 1:20 o incluso 1:30. Por ende, esta desproporción hace que se propicie el estado proinflamatorio en lugar del antiinflamatorio del omega 3. Por ende, si es que yo quiero entregar una suplementación, no tiene ningún sentido suplementar omega 6 porque ya está en exceso. Entonces, lo ideal es solamente suplementar el omega 3 en las cantidades que correspondan. Perfecto, queda súper claro entonces. Tenemos también a Rocío Carreño que nos consulta si se puede dar comida a libre demanda y hasta qué edad. Ahí depende mucho del criterio veterinario y también de cómo se comporta el gato. A mí personalmente, yo sé que a muchas personas le funciona y a muchos gatos, y es que la alimentación en la libre demanda, cuando son pequeñitos, funciona súper bien, pero no es aplicable a todos. Pasa que hay muchos gatos, especialmente los que han pasado mucha hambre en la calle, que no se regulan bien con la alimentación, que uno les puede entregar comida y pueden comer hasta un punto que puede predisponer a la obesidad. Por ende, en estos casos, yo no recomiendo la alimentación a libre demanda
y por lo menos yo encuentro que una mejor forma de alimentar es en horarios y de forma racionada y acorde al nivel de energía y actividad que tenga el gatito. ¿Por qué a mí me gusta más este sistema? Esta es una opinión netamente personal, pero es principalmente porque si se llega a generar obesidad en etapas tempranas, va a ser mucho más difícil controlarla en la adultez. ¿Y esto por qué pasa? Pasa que cuando los animales son jóvenes, generan un aumento en la cantidad de células de grasa, mientras que en los adultos solo aumenta el tamaño. Por ende, si yo tengo un animal chiquitito y lo relleno de comida y él no se regula bien, va a tener más células de grasa, muchas más. Y por ende, cuando crezca, no las va a poder eliminar. Mientras tanto, si es que yo cuido la salud de ese gatito chiquitito para que no tenga sobrepeso, cuando sea adulto, si es que por X motivo llegas a engordar, va a tener menos células de grasa. Por ende, va a ser más fácil hacerlo bajar de peso que si hubiese estado gordo cuando es chiquitito. Y esto aplica también para la obesidad infantil en personas. Perfecto. Ya, tenemos también otra pregunta de María José Espinosa. ¿Hay algún examen para detectar si se presenta sensibilidad alimentaria? Esa es una súper buena pregunta y la respuesta es depende. Pasa de que hay dos exámenes que suelen hacerse, que es el Spot Platinum y el Nutri-Scan. Pasa que el Spot Platinum detecta alergia alimentaria y el problema de este examen es que suele tener muchos falsos positivos, es decir, que se dice que el animal es alérgico a algo cuando no lo es, y muchos falsos negativos, que se dice que el animal no es alérgico a algo cuando sí es alérgico. Por ende, no es muy buena opción el Spot Platinum para temas alimentarios, porque también mide otro tipo de anticuerpo que se relaciona más con la alergia. Y generalmente, como les había contado en la charla, se ven más casos de sensibilidad alimentaria. Y para la sensibilidad alimentaria, sí hay una prueba que se conoce como Nutri-Scan, que el Nutri-Scan se hace a partir de la saliva y se toma una muestra que evalúa los niveles del anticuerpo que se relaciona con las mucosas, que es la inmunoglobulina A. Pero el problema que tiene es que este examen está muy poco difundido en el país y tiene el mismo problema que el Spot Platinum, muchos falsos negativos y muchos falsos positivos. Sí, justamente, de hecho esta pregunta es súper buena porque hay una gran confusión tanto a nivel veterinario como a nivel persona entre lo que es una intolerancia alimentaria, lo que es una sensibilidad alimentaria y una alergia alimentaria. Y eso da para largo, así que tampoco te voy a pedir que lo expliques ahora, pero sería un buen tema para tocar después porque pasa mucho que, bueno, yo que tengo una gata que tiene intolerancia, que tiene alergia y que tiene sensibilidad, claro, que la tiene todas, cuesta mucho llegar a ese diagnóstico. Entonces es bueno, podríamos tocarlo en algún momento después. Ya, tenemos, bueno, Ninoska Gómez que nos consulta si quedará archivada la charla en el grupo. Esperamos que sí. Sí, ojalá quede archivada porque la verdad es que estamos haciendo esto. Así que ojalá no se borre. Sí, si se llega a borrar, lo lamentamos mucho. Ya, tenemos también a Camila Grolmus, espero haber pronunciado bien su apellido. Nos consulta, ¿un cambio brusco en el alimento trae consecuencias negativas al gato? Depende, porque pasa de que si bien hay gatos que tienen menos problemas con los cambios bruscos de alimentación, sí se reporta de que en los gatos existe el cuadro de transgresión alimentaria, que básicamente es cambiar el alimento de golpe y que les caiga mal al estómago. Generalmente esta reacción de diarreas o vómitos se genera porque el organismo se resiste siempre a los cambios. Siempre los animales tienden al equilibrio y también la misma microbiota intestinal se resiste al cambio. Entonces, si por ejemplo estoy dando un alimento de calidad muy baja y de golpe lo cambio en un alimento super mega archi premium, básicamente voy a generar un cambio muy fuerte y puede que le caiga mal al estómago. Y de la forma más coloquial, les pongo este ejemplo. Si ustedes están siguiendo una alimentación vegetariana y de repente dicen, ya no quiero ser vegetariano, me voy a mandar un asado, les aseguro que se van a ir por el baño. Así que lo ideal siempre es hacer una transición lenta, siempre. Sí, perfecto. Bueno, respecto a la transición lenta, también tenemos en el grupo una infografía al respecto, que no es nada del otro mundo, es súper simple, que hay gatos donde no es necesario, pero muchas veces para evitar estos temas es importante. Tenemos también a Ali Belén.
Si mi gato tiene cistitis idiopática y está con tratamiento, lleva 2 meses de alimento urinario y sin responder al tratamiento, ¿le podré dar un alimento de mejor calidad que no sea de prescripción? Lo primero, lo primero va a ser si lograron determinar la causa de la cistitis, porque por ejemplo, si es una cistitis por estrés, puede que haya que hacer otro manejo más allá del tema alimentario, más si el paciente no está respondiendo adecuadamente. También lo otro que puedes hacer es optar por algún alimento de prescripción de mejor calidad y enfocado hacia la cistitis idiopática, porque acá lo principal es sacarlo del cuadro clínico antes de llevarlo hacia un alimento de mantención, porque si todavía está con cistitis, no podemos cambiarlo a un alimento de mantención porque va a quedar igual el problema. Perfecto, claro, se necesita más información para poder dar una buena respuesta. Ya, según lo que tengo aquí, esas son las preguntas que teníamos, ¿ya? No sé si mirando el chat, Connie, te interesa responder alguna otra que hayas encontrado. A ver, bueno, hay hartas, bueno, la mayoría creo que ya están contestadas, así que yo creo que podemos cerrar por ahora la sesión de preguntas y ya ahora vamos a pasar a la otra etapa de esto. La etapa que le gusta a la gente. Esto es lo que le gusta a la gente, que es cuando vamos a empezar a regalar cosas. Así Sí. que ojalá estén todos escuchando, porque ahora no les toca preguntar a ustedes y me toca preguntar a mí. Y la dinámica de esto va a ser la siguiente. Básicamente yo voy a hacer 2 preguntas. Con cada pregunta se va a sortear un premio y el que se va a llevar el premio va a ser el primero que la conteste correctamente. La pregunta va a ser alguna de alguno de los temas que se conversaron durante la charla. Así que presten atención y vamos a dar algún momento para que se preparen para poder responder adecuadamente. A ver, esperemos un ratito, sí, para que llegue un ratito. Mientras tanto, les vamos a mostrar los premios que nos entregaron, ¿ya? El premio que nos entregó Hostal Mufasa es, si mal no recuerdo, un set de Patagon Raw, ¿cierto? Sí, es un alimento Patagon Raw. Sí, los premios de Patagon Raw. Ya, voy a buscar la imagen para poder mostrárselos. Y también tenemos de parte de no me acuerdo cómo se llamaba la tiendita de Fernanda, la quiltrería era. La quiltrería, sí, la quiltrería. Sí, perfecto. Entonces ella nos regaló unos pescaditos para jugar que son preciosos. Yo ahora se los voy a mostrar, estoy buscando las imágenes para insertarlas y que las puedan ver mientras contestan. Aquí está. Entonces vamos a insertarla. A ver, que se vea primero. Para que se vea el lindo premio que se van a llevar si nos contestan bien las preguntitas. Vamos a agregar la imagen. Recuerden que es el que sea más rápido, así que estén atentos. El primero que conteste en el chat se va a llevar a uno de estos premios. Ya, se va a ver en gigante para que vean el lindo premio que nos tiene la quiltrería. Aquí. Y vamos a poner ahora uno de los de Patagon Raw. No sé qué variedad de Patagon Raw es, pero les vamos a mostrar una mientras tanto. Ojalá no se corte la luz mientras se esté respondiendo. Ay, sí, por favor. Esperemos que no. Ojalá cosas no que pasan. Pero cosas ya tengo lista la primera pregunta. Ya, dale nomás. Yo mientras tanto voy a poner la otra imagen. Ya, así que vamos a empezar. La primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué no tengo que entregar un alimento urinario a permanencia? Ahora vamos a esperar la respuesta. ¿Cómo nos responden? Bueno, ahí tenemos el chat acá mismo en la transmisión, así que ahí puedes revisar quién es el primero en responder. Exactamente. Yo también tengo el chat acá puesto, así que voy a esperar que... Vamos a esperar quién es el primero en contestar. Acá Priscila White vi que fue la primera en contestar porque genera cálculos de calcio, lo que es correcto. Así que ella se podría llevar el primer premio. Perfecto. Y
y le Así vamos que a dar el pescadito. Itis Madrid, recuerden que la cantidad de sodio no es un problema en alimentos de ningún tipo, por si acaso. Así que el problema va por la acidificación y, como dijo Priscila, porque pueden dar la formación de cálculos de oxalato de calcio. Justamente. Así que Priscila se llevó el primer premio. Y qué felicidades. Entonces ahora vamos por el sorteo del Patagon Raw, que no me deja insertar la imagen. Lo siento, estoy en eso, estamos trabajando para usted. Vamos a pensar la segunda pregunta por mientras. Ya, mientras tanto yo sigo buscando una imagen que me deje insertar. A ver, vamos a ver. Vamos viendo. Ya, esta sí me tiene que dejar insertarla. Ahora sí. Ahora sí, Vamos se ve en gigante igual como en el caso anterior. Y tenemos aquí los premios de Patagon Raw. El sabor lo escoge el ganador. Perfecto. Recuerden que estos premios son entregados, el Patagon Raw es entregado gracias a Hostal Mufasa, y la quiltrería es la que nos entrega este lindo pescadito, hecho a mano, por cierto, para que pasen a ver sus productos, que son muy lindos. Ya, perfecto. Ya tengo la segunda pregunta. Ya, dale nomás. Es una súper común, pero vamos a ver si quedó claro con la charla. ¿Por qué los perros y los gatos comen pasto? ¿O por qué se cree que comen pasto? Muy buena pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos contestan. Vamos a ver qué nos dice. Maldito BTR. Maldito BTRobo. Maldito BTR. Al menos acá, Telefónica del Sur ayuda. No, acá tenemos Movistar. Si el internet no fue lo que nos falló. Acá nos dicen por costumbre, por dolores gástricos, por sus orígenes, porque es una adaptación evolutiva por los parásitos. Matías Brito es el primero en contestar adecuadamente la pregunta. Excelente. Entonces él se lleva... Matías Brito ganó los premios de Patagon Raw Matías Brito. Llevan los snacks para sus mascotitas. Así que muchas felicidades a los ganadores y qué bueno que les haya gustado la charla y que hayan podido aprender bastante. Espero que hayan aprendido y que haya quedado todo claro, a pesar de nuestros inconvenientes técnicos. Sí, pequeños inconvenientes, primera vez que trabajamos en esto. Ya, gente, los ganadores que nos hablen por interno, ya, para que los podamos guiar para cómo tener sus premios, ¿ya? Aquí tenemos a la Quiltrería Bazar y Hostal Mufasa, que fueron quienes nos ayudaron el día de hoy, ¿ya? Bueno, Connie, más que agradecerte la hermosa charla que nos diste, muy buena y muy educativa. Todos aquí ya están, yo creo que felices con la charla. Así que, además que nos salió bastante larga y a pesar de los inconvenientes, así que nos fue súper bien. Duró bastante. Duró bastante, así que nos fue bastante bien. Esperemos poder tener más instancias como estas, así que sí, manténganse en el grupo, sigan la página, sigan a las tienditas que nos auspiciaron, y de verdad muchas gracias por la participación y por todo el apoyo que nos han entregado en toda la formación del grupo Infogatos. Así que sí. Eso, muchas gracias por haberme escuchado. Sí, no, muchísimas gracias por estar en Infogatos y por darnos el apoyo que nos han dado, porque el grupo creció muy rápido, no nos esperábamos tanta llegada. Y bueno, la idea de esta primera charla es que podamos hacerlo una instancia que sea constante, y para eso también vamos a necesitar su ayuda. Primero que nada, que nos ayuden a ver qué temas les interesan, o sea, si nos pueden comentar a través del grupo qué cosas para ustedes son, o acá mismo en los comentarios qué cosas son las que les interesaría que hagamos otra charla, otras cosas en las que podamos ayudarles. También a todos los miembros que sean veterinarios y quieran participar en alguna instancia así, nosotras felices, lo agradeceríamos por completo, y podrían comunicarse con nosotros vía interno, por medio del grupo si quieren, también al correo electrónico que, si mal no recuerdo, es infogatos@gmail.com.
Pucha, más que eso, bueno, tiendas o cosas que quieran hacer algún aporte, algún tipo no sé, de promoción que quieran que les hagamos, también ningún problema, pueden conversar con nosotros y la idea es continuar con este trabajo que estamos haciendo actualmente y poder ayudarles perfectamente dentro de lo que podamos a ustedes, ya desde la perspectiva tanto veterinaria como tenemos a varios miembros y otros que, bueno, en lo personal que no soy veterinaria, pero me he tenido que dar mil vueltas con mi gatita y que sería de mucha ayuda. Ahí tienes a la Bastet, Connie. Sí, así que ella se despide también de ustedes y que aprendan mucho. Bueno, gente, y eso principalmente, así que esperamos que les haya gustado, que hayan quedado conformes y que ojalá podamos repetir esta instancia. Nos disculpamos nuevamente por los problemas técnicos, estamos aprendiendo y hay cosas que no podemos controlar como la luz, así que nada que hacer. Así que eso, muchas gracias por escucharnos y esperamos que les haya gustado mucho esta instancia. Bueno, cuídense y nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.